Corazón para hoy. Y a mí me gustaría que lo entendiéramos desde todo punto de vista. Hoy en día las redes nos traen palabras, frases, y yo estoy en muchos grupos de acá, de Argentina, de amigos, de todo. Y claro, aparecen muchas cosas. Y yo que soy un poco investigadora, me doy cuenta que hay cosas que dicen, y yo en un momento leí alguna frase y dije, esto no está en la Biblia. Voy a mirar y digo, ¿dónde está esto? Yo esto lo leí, Era de un pensador budista, y yo dije, y esta persona es creyente, pero no sabe. Y yo dije, qué raro que no. Y así me voy dando cuenta que hay muchas frases y muchas cosas que no son la palabra de Dios. Ahora, para que nosotros podamos hacer una distinción, tenemos que saber qué dice la palabra. Porque la única forma de darnos cuenta es como poner blanco sobre negro. Si vos decís, todo esto es la palabra y todo lo lindo y todo lo bueno que me escriben es la palabra de Dios, yo te digo que no. Porque dentro de esas hermosas banners, o no sé cómo se llaman, que mandan y mandan y mandan, no quiero decir que sean malos, pero a mí no me confundan. No me confundan, no me confundirán. Porque yo debo ir siempre a la palabra. Por eso porque soy un poco preguntona y me pregunto, digo, ¿esto qué es? Y a veces son solo buenos deseos, pero que eso me bendice a nivel carnal. Pero la palabra es la que me bendice a nivel espiritual, a nivel del alma. Cuando uno solo puede dar la palabra, y para eso hay que conocerla, uno puede dar la palabra y eso ya bendice. A veces hay que decir pocas cosas. Por eso yo puse acá la palabra de Dios y las palabras nuestras. Vamos a mirar un pasaje que está en Hechos, capítulo 8. Ustedes saben que este pasaje que voy a tomar hoy no es un pasaje aislado, porque esto viene de una secuencia de escritos y de cosas que han pasado. Ya habían sido elegidos los 12, luego habían estado en el aposento alto cuando Jesús fue al cielo, y ahí empieza Hechos hasta que eligen inclusive diáconos para servir las mesas. Y luego empieza a haber persecución, lo arrestan a Esteban y pasan cosas importantes. Saulo, luego llamado Pablo, está persiguiendo a la iglesia. O sea que por un lado hay arrestos, hay persecución, los cristianos empezaban a esconderse en distintos lugares para poder conocer la palabra y predicar. Inclusive cuando miramos hasta catacumbas y lugares donde parecían lugares desechados, y aún la policía romana no quería en sus supersticiones buscar en esos lugares. Por eso los cristianos se podían reunir ahí, en tumbas, en zonas de tumbas. Pero mientras eso sucedía, como pasa siempre, si estudiamos la historia, cada vez que hay persecución, cada vez que hay, como ahora, tanta cuestión de que parece que los cristianos somos los que nos tenemos que esconder, porque hay muchas otras voces que publican otras cosas y se les da mucho más lugar. Entonces digo, ahora viene el avivamiento, porque así ha sucedido siempre. Yo he estudiado la historia de la iglesia y realmente es cíclico, es cíclico. Hay momentos de persecución donde parece que muchos flaquean en la fe y muchos refuerzan su fe. Es ese zarandeo. No sé si saben lo que es una zaranda.
es como un colador muy grande donde se pasa la arena, y lo bueno sale y lo malo se tira. Ese es el tiempo que está sucediendo hoy. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Si estás del lado del Señor, por favor, aférrate a la palabra. Conocé la palabra. No te dejes, nosotros decimos, no te dejes engrupir, no te dejes engañar, no te dejes que no te bailen, decimos en Argentina, manipular, pero que no te bailen, que no te hagan bailar al ritmo que ellos quieren, porque el enemigo está presente y está despierto, pero nuestro Dios está en nosotros. Por lo tanto, es tan importante tener la presencia de Dios en nuestro corazón y en esto que es la comunión. Yo siempre cuando vengo digo, estas reuniones me encantan. Y me encantan, no puedo venir siempre, pero estas son las reuniones donde hay poder, donde juntos producimos un mover de la mano de Dios. No porque le imponemos, sino porque le rogamos. Y Dios quiere que nosotros oremos, Dios quiere que nosotros le roguemos. Y dice acá, vamos a leer, dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. Mientras ustedes leen ahí, yo lo voy a leer acá. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Este es el pasaje de la Escritura que leía. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y, pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a hacer un recuento de lo que pasó en esta escena. En primer lugar, Felipe, discípulo de Jesús, tenía los oídos bien entrenados porque escuchó la voz. Pero aparte Felipe, con sus hijas, profetas, eran una familia especial. Y tenían, por lo menos Felipe aquí se dice que tenía no solo buen oído, sino obediencia. En cuanto le dijo, levántate y ve, él fue. Ahora, quiero mostrar cómo es el tema. A ver, vamos a poner una diapositiva de un mapa, porque yo soy muy... Antes que existieran los mapas en la Biblia, voy a contar esto que es una infidencia, porque atrás la Biblia tiene mapas, ¿no? Pero antes que estuvieran
los mapas en la Biblia. Yo en esta Biblia, que tenía, no sé, 16, 17 años, yo ya había marcado en lápices de colores, había marcado los viajes de Pablo, había marcado cómo fue Abraham, que se fue de dónde a dónde. Entonces a veces está tan marcada esta Biblia que no sé si estoy leyendo mis notas o si estoy leyendo la palabra, porque esta sí que está regastada. Entonces miren una cosa, miren lo que hizo el etíope. Este eunuco, cuando se dice en la Biblia que es eunuco, es que no tiene familia, no tiene otra relación más que estar en el palacio para servir 24 horas a la reina. Y este era un funcionario de alto nivel. Y fue de Etiopía a Israel. Y pasó por todo esto alrededor del Mar Rojo. Y ahí cuando llegó a Egipto hizo el mismo camino que hizo el pueblo de Israel saliendo de Egipto para ascender, subir hasta Israel. Ahora, si yo cuento los kilómetros, este hombre en su carro, que no es un carro como dicen acá, no es un automóvil, es un carro donde hay que andar, en caminos donde no hay caminos. Ahora, ¿qué sucede con esto? Él hizo ese camino que es como ir de acá, de Fort Lauderdale, a Toronto, Canadá. Yo lo digo para que se den una idea. Hay que pasar la frontera, o sea, desde lo más sur que estamos hasta el norte y pasar la frontera de Estados Unidos y llegar a Canadá. Fíjense lo que hizo. Ahora, ¿por qué hizo esto el eunuco? Si estaba tranquilo, vivía bien, no tenía ningún problema, pero hizo un esfuerzo porque dice, había venido a Jerusalén para adorar. Él era el tesorero, él estaba sobre todo los tesoros de la reina, pero dice que este funcionario quería venir. Y no vino porque sí, era una persona con mucho conocimiento. Lo primero es que conocía el idioma hebreo, diferente a todo el resto de la gente de Etiopía. Él se interesaba, fue voluntariamente a Jerusalén a adorar. No dijo, bueno, voy en una misión oficial y ya que voy. No, no. Él fue como hizo Nehemías, le pidió cartas al rey, le pidió permiso y dice, yo me quiero ir allá porque hay algo que tengo que conocer. Y la reina le dio permiso y se fue. Ahora, cuando va, es especialmente, no porque lo mandó la reina, es especialmente para adorar. Pero Dios tenía otro plan, que no era solamente recibirlo en Jerusalén para adorar porque él tenía ganas. Él quería conocer. Porque dice que volvía leyendo en voz alta, o sea que leía en hebreo. Ahora, no solo leía en hebreo, para tener ese pergamino, ese rollo, esa parte de Isaías, tenía que haber pagado. Y tenía que haberse quedado hasta que le hagan una copia para él. Porque antes así se hacía, se tomaban pasajes, se tomaban partes del Antiguo Testamento y se escribían y eso es lo que servía. Pero él no necesitaba que se lo cuenten, necesitaba llevárselo a su país. Y bueno, él se lo llevó, puso plata, pero él también quería leer, pero además quería aprender. No solamente quería leer, quería aprender. Entonces, vamos a la otra. Fíjense que el Espíritu de Dios vio que el eunuco quería aprender. El Espíritu de Dios vio su corazón. Y fíjense, de Jerusalén a Gaza, que ahí está marcado bien lo que se llama la franja de Gaza, ¿no? Que si habrán escuchado alguna vez es donde hay muchas guerras, porque eso da al mar. Entonces, de Jerusalén se va a Gaza, el eunuco va bajando, pero ¿qué hace el Espíritu de Dios? Se lo lleva a Felipe. Se lo lleva y hace algo. Primero, dice, se acerca al carro. No dice, pará que te tengo que decir algo. Y es invitado
a que le expliquen. Claro, el eunuco vio a un hebreo y dijo, vení, vos debés saber de esto, explícame. Ahora, para eso Felipe no se fue a preparar en ese momento. Felipe estaba preparado. Felipe sabía lo que tenía que decir, sabía cómo explicar esto. Entonces digo, a ver, lo primero que sucede es que el eunuco confiesa no saber. Dice, tengo que aprender, necesito aprender, no entiendo esto, ¿quién dice esto? ¿Quién dice aquello? Y en el versículo 34 el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿De sí mismo o de otro? Miren, preguntas hay muchas en el mundo, la gente tiene muchas preguntas, pero acá hay un detalle que yo quiero mostrar. Dice que entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. No importa con quién te encuentres, desde donde está su duda, predicar el evangelio. No diga, bueno, porque vamos a aclarar una cosa. Yo creo que Dios creó al mundo. No te está preguntando eso. No está diciendo cuál es la duda. Enséñame teología. No está diciendo, está diciendo desde esto que no entiendo. Por ejemplo, tengo un problema. ¿Por qué Dios no me oye? Desde esa palabra comenzó a explicarle. A veces, mis hermanos, queremos hacer todo el recorrido bíblico para enseñar mucho. Y yo que soy maestra de Biblia, digo, espera, fíjate el interés de la persona. ¿Qué le interesa aprender? Cuando teníamos los cursos, yo decía, bueno, ¿de qué quieren aprender? ¿De emociones? ¿De familia? ¿De hijos? ¿De qué quieren aprender? Porque yo voy a enseñar lo que ustedes quieran aprender. No es que yo tengo un portafolio, una bolsa y digo, bueno, hoy me va a tocar esto. Si yo tengo que enseñar la palabra, puedo partir de cualquier lugar y ustedes también. Porque el final siempre es el mismo. Y yo quiero que hoy tengamos una clara conciencia de amar a la gente. Como decía recién el hermano Cachi, el amor ágape, el amor a las personas. Porque las personas necesitan del amor de Dios. Somos nosotros quienes vamos a llevar ese amor de Dios, no es otro. ¿Quién le va a dar amor de Dios? ¿Quién? ¿Uno que está en el mundo? No. Ese le va a dar por internet, por la web, por el WhatsApp, le va a dar esas cartitas de... Copia y pegalo a 10 personas para que Dios te bendiga. Yo digo, copia y pegalo, si es la palabra de Dios, a 1000 personas para que Dios los bendiga a ellos. ¿Se entiende? No es esta el mensaje de la palabra. Acá hay otra cuestión, y es que comenzando desde la palabra, de esa palabra, de eso que a veces ni siquiera nosotros volvemos a leer, ¿no? Dice, en su humillación no se le hizo justicia, como oveja a la muerte fue llevado. Uno puede decir, es una palabra difícil, es una profecía difícil. ¿Cómo la explico? Pero no importa. Porque toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, de tapa a tapa. Yo puedo empezar por cualquier lado, pero me lleva a Jesús. Empiezo por donde empiezo y ahora, fíjense lo que es la convicción de pecado, ¿no? Dice, vamos a lo importante, le dice el eunuco. Acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Alguien le explicó el bautismo? ¿Alguien le dijo que tenía que dar el diezmo? ¿Alguien le enseñó todo eso? Pero él tenía la convicción y el Espíritu Santo le dijo, mira, ya que está acá que te bautice. Y apareció el agua, porque ellos iban por el desierto, ¿no? Que aparezca el agua ya era un milagro, porque ellos tenían que recorrer todo eso era desierto. Dice, bueno, si crees que Dios es tu Señor, vamos. Es emocionante. Quien estuvo en Israel, yo estuve bautizando en el Jordán, y yo estaba más emocionada o tanto como el que se bautizaba. Entonces digo, qué emocionante.
entender el privilegio que significa pertenecer, porque ese eunuco que era prosélito, o sea, que conocía algo, que era de otra tribu, de otra raza, de otro país, bueno, ese conocía algo, pero ahora era parte de la iglesia. Ahora estaba entendiendo y era bautizado. Y dice después que el interés de saber, el interés de aprender, lo hizo crecer espiritualmente. Porque él ya no se fue como vino. No vino solamente a adorar y a comprar un pedazo del Antiguo Testamento. Él fue a eso, pero se volvió con más. Se volvió con el Señor en su corazón. El mensaje que él lleva a Etiopía es el que empieza a proclamar el Evangelio en África. Entonces, fíjense ustedes que ha pasado territorio y ha pasado de tal manera que un nuevo continente es evangelizado. Ahora dice que después, ¿qué pasó con Felipe? Cuando la teletransportación de personas sucede en este mundo, diremos, ya la Biblia lo tenía. Como todas las cosas. Cuando habla de la mente, los psicólogos decimos, mira, ya esto hablaba de la mente. Cuando hablamos del cerebro, decimos, mira, ya habla del cerebro. Cuando habla de comida sana, digo, mira, acá ya está hablando de comida sana. Cuando la mujer tiene un hijo, dice, mira, tiene que hacer esto cuando tiene un hijo. ¿Por qué? Porque ya está escrito. Y él fue teletransportado por el Espíritu. Pero yo me pregunto, ¿por qué él fue teletransportado, por decirlo de alguna manera, a Azoto? Porque Azoto estaba en camino a Cesarea. Pero yo cuando digo, Dios no pierde un detalle, no pierde un minuto, Él sabe que Felipe va a ir predicando el Evangelio. Entonces, no lo dejó en Carolina del Norte. ¿Saben dónde lo dejó? En Jacksonville. Y dijo, bueno, ahora de acá para allá andate caminando y anunciando el Evangelio. Y eso fue lo que hizo. Fíjense ustedes, no podía el Espíritu con un empujoncito más llevarlo hasta Carolina del Norte. No. Dice, yo te dejo acá, bájate, Felipe, te dejo acá en Jacksonville y mientras vas andando, anda predicando el Evangelio. Porque esto es lo que dice acá. Felipe se encontró en Azoto, porque dice que el Señor lo arrebató y lo llevó. Dice, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? No te encapriches en que tenés que hacer esto. Seguí las órdenes del Espíritu. No pienses que solo tenés que pescar en la pecera. Esto es un concepto muy importante. A veces decimos, bueno, yo tengo mi familia, tengo que lograr que mi familia conozca al Señor, tengo que hablarles, y a veces le llenamos la cabeza así, que dicen, basta vieja, no me diga más. Sin embargo, el océano está lleno de peces. El mundo está listo para recibir la palabra del Evangelio. No insistas, yo no digo que no hay que predicar, porque dice la palabra que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero a veces nos empecinamos. Yo escuché gente que dice, hasta que toda mi familia no acepte al Señor, yo no voy a ir a predicar a las calles. Es tu problema. La realidad es que no es así. Por donde voy andando, camino, voy predicando. Y eso fue lo que el Espíritu le hizo hacer a Felipe. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra partiendo de la necesidad de la persona. El eunuco decía, explícame, yo tengo esto nada más, este libro tengo, este pergamino, esto pude comprar. Explícame esto. No importa de dónde partas, habla de cualquier tema con la gente, porque hay un proceso para llevar la palabra a quien la necesita. ¿Quién necesita la palabra? Todos.
No puedo decir, yo ya terminé de leerla. Me decía, yo tenía un tío que decía, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana y leo la Biblia hasta las 6. Y era cierto, su esposa me decía que era verdad. Ahora, salía de ahí a la oficina y era un tránfuga. ¿Cómo se dice tránfuga? ¿Cómo se dice? Se dice un sinvergüenza estafador. Y yo, claro, no le llegó el agua al tanque, ¿eh? No le llegó el espíritu al cerebro. Porque él decía, yo leo 1 hora la palabra. Y era cierto, yo vi su Biblia bien ajada. Pero no le llegó. El espíritu no le llegó. Y era generoso. Cuando yo dije, mirá, tío, vamos a juntar dinero para comprar un templo. Él no era creyente, ni conocía el lugar, ni conocía la iglesia, nada. Me dice, toma, acá te doy $5.000. Me dice, para poder. Y en $5.000 en Argentina es el sueldo de todo un año. O más. Entonces digo, fíjense, era generoso. Leía la palabra, pero el espíritu no lo llevaba a ningún lado. Resistió al espíritu. Ahora, digo yo, ¿cómo es el tema de predicar la palabra? ¿Cómo es el tema? A ver, vamos a poner una más. Una más, a ver si puedo aquí darles solo 4 puntos. Esto fue escrito por Bill Bright, el fundador de Alfa y Omega, o bueno. Un hombre que dijo, vamos a decir a los jóvenes que van a las universidades 4 pasos para que siempre puedan predicar el Evangelio. Estos son los 4 pasos. Miren, Dios te ama y tiene un plan para vos. No, pero yo tengo un problema. Dios te ama y tiene un plan para vos. No importa cuál sea tu problema. No importa que te cuente o que te diga. No importa. Esto es la verdad. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Muy bien. ¿Y qué dice Juan 10:10? ¡Ah! Yo quería decir cuánto que saben y ahora digo, porque el diablo no vino para otra cosa que no sea matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto es lo más claro para explicar el amor de Dios. Dice, en segundo lugar, el hombre es pecador, pero está separado de Dios. Como está separado de Dios significa que no puede conocer ni experimentar el amor de Dios y el plan que Él tiene para su vida. Si Dios tiene un plan y vos no lo conocés, es porque hay una obstrucción, el pecado. Pero, dice, fíjate bien que la paga del pecado es muerte, eso dice. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hablamos de vida abundante, hablamos de vida eterna. Punto 3. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecador. Solo a través de Él podés conocer y experimentar el amor de Dios y su plan para tu vida. ¿Se entiende? Más a los que conoció, a esos también, dice, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dice, vos podés recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y poder experimentar el amor de Dios y su plan. Entonces estamos hablando de un plan de Dios. No importa cuál sea el problema de la persona que estés escuchando. Si tu vecino, si tu amigo, no te fijes solo en la casa. No te fijes en quienes conoces. Fíjate también en los que no conoces. Porque eso hace predicar el Evangelio. Estén o no de acuerdo con tu fe los de tu casa. Id y predicar el Evangelio a toda criatura. Luego vas a darte cuenta que, mira, tal familiar, tal hijo, tal hermano tiene una necesidad. Pero ya sabe el camino. Yo siempre oro que cuando se les rompa una uña, piensen que es terrible, tan terrible como el cáncer y que vengan a los pies del Señor.
Que no les venga el cáncer, que se les rompa una uña y ellos crean que es tan importante lo que les pasa. Que a veces es un dolor de cabeza, que a veces es que se le quebró una pierna, no importa. El tema es que busquen al Señor. Y eso es, para eso tenemos que estar preparados. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Esto es lo importante de recibir a Jesucristo. Ahora tenemos estos 4 pasos, bien en la mente, clavados. No importa de dónde parta el problema, no importa de dónde quieras empezar con el Evangelio. Pero para esto hace falta algo fundamental, que es conocer la palabra. Yo pregunto algo antes de seguir. ¿Hay alguien que aquí no puede leer la palabra porque tiene problemas con sus anteojos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más no puede leer porque tiene problema con sus anteojos? Todos. Yo había traído un regalo, miren, qué lástima. Bueno, me lo llevo. Entonces, ¿todos pueden leer la palabra? ¿Seguro? ¿Todos pueden leer la palabra? ¿Tú no? Bueno, me ves después que te voy a dar un regalo. No, que la lean. Bien, y quiero pensar cómo conozco la palabra. Si la palabra la conozco por esto que viene por los grupos de WhatsApp, si la conozco por este devocional que me llega todos los días por un audio o por un podcast que me envían, o porque estudio la palabra de manera personal. Hay un pasaje en Ezequiel que a mí me gusta mucho, que es una visión que Ezequiel tiene de aguas salutíferas, de aguas de salud. Y dice que estaba en esta visión, dice, salía agua desde debajo de la casa y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y dice Ezequiel, me sacó Dios por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino fuera de la puerta y vi aguas que salían del lado derecho y salió el varón de Dios hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Saben lo que es un cordel? Es como un metro, como un metro. Y dice, y me hizo pasar, dice, y midió 1000 codos. Dice, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y midió otros 1000 codos y me hizo pasar el agua hasta las rodillas. Y luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas por los lomos. Midió otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles, uno al lado del otro. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Arabá y entrarán en el mar y recibirán sanidad. Esto es lo que quiere hacer Dios a través de la palabra. Si vos solamente te mojás los tobillos cuando lees de los grupos de WhatsApp algún versículo o alguna frase, luego entras un poco más y ya no es eso, sino que escuchás el devocional. Todos los días lees la palabra de alguna manera o escuchás o lees la palabra. Ahí ya tenés que empezar a meditar. Porque lo que leemos en internet no lo meditamos, pero lo que escuchamos en un devocional o leemos en un devocional o leemos la palabra,
ya tenemos que empezar a meditar. Pero dice después que no alcanzó, que lo llevó hasta los lomos. Eso es cuando ya lees la Biblia por tu cuenta. Y decís, yo voy a empezar a leer. Hace mucho que no leo el capítulo tal, hace mucho que no leo el libro de... Si te gusta el Antiguo Testamento, si te gustan las guerras, las batallas, si te gustan los milagros, las sanidades, lee un libro de la Biblia. Pero dice que después fue algo más que leer, meditar. Dice que ya no podía sino a nado. Eso es cuando ya la palabra está en tu boca todo el tiempo. Si no hablas, te hundís. Ya es la necesidad de hablar de la palabra. Y esto es maravilloso porque Dios pone la palabra en tu boca de todo lo que escuchaste y de todo lo que aprendiste. Ahora, para eso hay que sumergirse al río de Dios. Hay que entender que esas son aguas de salud, aguas salutíferas. Yo no digo, bueno, solo estudia la palabra. No, estoy hablando del Espíritu. Estoy diciendo, metete en el río de Dios, porque eso es lo que te va a traer sanidad, lo que te va a traer salud. Pensá en otros que necesitan la palabra, porque entonces necesitar vos más de la palabra. Cuando una persona está con muchos problemas, con mucha depresión, lo mejor que puede hacer es ir a servir. Servir a otros, venir y dar alimentos, ir a las esquinas, ir a un hospital, acompañar a alguien. Porque en el dar, recibo. Entonces digo, acá pasa lo mismo. Cuando doy la palabra, por el Espíritu recibo la palabra. Cuando puedo enseñar y puedo explicar la palabra, cuando puedo decir esos 4 puntos a alguien que está necesitando, no importa qué está necesitando, si se le rompió una uña o si tiene cáncer, no importa la medida de la necesidad, porque cuando nosotros tenemos una necesidad, nuestra necesidad es la más grande. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que saber la palabra para poder dar la palabra y recibir yo mismo del Espíritu esa bendición, esa guía, esa orientación que solo el Espíritu puede dar. Pero necesito sumergirme en la palabra. Necesito tener interés por la palabra. Necesito entender que eso está trayendo sanidad. Para sumergirse en la palabra es que tu cabeza está en el río de Dios. Eso es sumergirse. Es que tu cabeza, que vos no ves otra cosa más que el río de Dios, que tu cabeza está ungida por el río de Dios, que estás entendiendo lo que significa leer la Biblia como si fuese las noticias del día, o un poco más, o hasta que abunde, hasta que pueda estar sumergida en el río de Dios. Eso es la palabra de Dios para mi vida y espero que también lo sea para tu vida. Dios nos da la palabra justa para hablar, a quien debemos hablar. Eso es tener discernimiento a través de la palabra. Si yo conozco estos 4 puntos, si yo conozco lo fácil que es compartir el Evangelio, el trabajo del Espíritu Santo es hacer todo lo demás. Es que la persona lo entienda, que la persona lo viva, que la persona lo acepte. Todo eso no es mi función. Mi única función es esta. Explicar estos 4 puntos. Dios te ama, somos pecadores, Dios tiene un plan para tu vida. Si aceptas a Jesucristo, Él entrará en tu corazón. No más que eso, no más que eso. Ahora, verdaderamente, yo quisiera que este fuese un tiempo donde podamos orar para recibir ese deseo. Un día voy a hablar de los deseos de Dios, otro día. Pero digo, del deseo de estar sumergido en el río de Dios y del deseo de compartir la palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por eso? Vamos.
Eso iba a decir mi estimada Marla, sed de la palabra de Dios, danos Señor, danos de beber del río de Dios, danos Señor la sed por tu palabra, danos Señor claridad, que quien nos explica nos muestre tu camino, Señor, que también podamos explicarlo a otros, que también podamos enseñarlo, que también podamos llegar a las necesidades de las personas por amor. Señor, gracias por darnos tanto de tu amor y para esto, Señor, nosotros queremos recibir de tu gracia para poder hablar a otros, para poder enseñar la palabra, para poder mostrar que vos sos la respuesta a todas nuestras necesidades. Señor, gracias. Gracias, gracias, porque este es el tiempo donde vas a reavivar nuestra sed, nuestro fuego por la palabra. Señor, yo quiero en esta hora bendecir a cada uno de los que